Buenas tardes, mi nombre es Jenny Marcela León Vinasco, soy estudiante de entrenamiento deportivo en el SENA, sede de la colonia Cibate. Mi ficha es 1905-617 y hoy voy a hacer la presentación de mi macrociclo. Bueno, la introducción, pues esta presentación está dirigida para dar a conocer la implementación del entrenamiento deportivo por medio del macrociclo, con la finalidad de tener un desarrollo efectivo para cumplir los objetivos propuestos. Mi justificación, entonces, pues este trabajo se realizó con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante este trimestre, enfocados en sesiones técnico-tácticos y estratégicos en el baloncesto. También sesiones de entrenamiento físico pues enfocadas en las capacidades físicas de la deportista Andrea Urrego por medio del macrociclo y otros componentes. Pues los objetivos generales entonces son mejorar la capacidad técnico-táctica de la deportista y a su vez desarrollar las capacidades físicas y motrices de la deportista. Los objetivos específicos son perfeccionar la capacidad técnica de la deportista, desarrollar movimientos tácticos para implementarlos en el terreno de juego, mejorar la capacidad de flexibilidad de la deportista y por último ejecutar sesiones de entrenamiento para aumentar la fuerza y la resistencia de la deportista. Bueno, pues mi deportista, ella se llama Julia Andrea Orrego Parra. Ella nació el 6 de mayo de 1994, actualmente tiene 26 años, su peso son 75 kilogramos y su talla es 1,66. Bueno, para la primera semana de trabajo se realizó la presentación del consentimiento informado, se formó una lista de chequeo, se hizo una valoración física, una valoración funcional. Digamos que durante la entrevista de la lista para el formulario de la lista de chequeo se tuvieron en cuenta aspectos tanto psicológicos como sociales a la hora de hacerla. Se hizo una valoración física también, tomamos las medidas de circunferencia y ya por último se aplicaron los test de capacidad física. Dentro de estos documentos que se presentaron el primer día está el consentimiento informado, que es en donde se le da a conocer a la persona el proceso que vamos a hacer con ella, que vamos a hacer una valoración física, que vamos a hacer una especie de entrenamiento para mirar las capacidades de ella y se le informa también algunos problemas o malestares que puede tener después de presentar estos test, como por ejemplo cansancio, de pronto dolor de cabeza, vómito, porque pues si la persona no está acostumbrada a tener este tipo de entrenamientos, obviamente su cuerpo no va a reaccionar de la mejor manera. Entonces todo esto se le informa en el consentimiento informado y es un documento que ya debe firmar. ¿Listo? Ya por último, pues tomando en cuenta los resultados de la entrevista y la valoración del deportista, se creó el cronograma a ejecutar semanalmente. Y ya también de acuerdo a lo que nos dijo la deportista en la entrevista, porque pues en la lista de chequeo habían preguntas relacionadas con su alimentación diaria, qué come, qué acostumbra a comer al desayuno, al almuerzo, a la comida, cuántas veces al día come. También se hicieron preguntas respecto al consumo de tabaco, consumo de alcohol, pasatiempos y cosas por este estilo para así poder también determinar las sesiones y también gracias a esto pues nos ayudó a crear las sugerencias de las dietas. Bueno, ya después de esto, teniendo en cuenta eso, pues se creó el cronograma. Este fue bueno, en la plantilla que utilicé para el cronograma está de agosto, de septiembre y de octubre. De agosto entonces comenzamos el 14 de agosto con la entrevista, la valoración física, luego pasamos el domingo a aplicar los test de cualidades físicas y ya en la segunda semana iniciamos con el entrenamiento como tal. En el cronograma de octubre entonces terminamos el 16 de octubre con una valoración física y funcional también. ¿Listo?
Las dietas, pues tomando en cuenta los parámetros establecidos por mi deportista, en cuanto a consumo de alimentos diarios, se realizó el plan de dieta para la totalidad de las calorías consumidas, pues dependiendo también del gasto energético del diario de la compañera. Entonces, pues este plan se establece de acuerdo a las posibilidades económicas y también a los gustos de la deportista. Pues obviamente no le podemos sugerir una dieta con la que ella no pueda cumplir económicamente. Tenemos que tener en cuenta las posibilidades económicas y también los gustos de la deportista. Bueno, para determinar el consumo de calorías diarias, utilicé la siguiente tabla. Esta tabla pues, fue sugerida por el profesor Andrés Sierra para medir la tasa metabólica basal. Entonces él nos dio esta fórmula en donde se tiene que tener en cuenta los datos de la deportista como peso, la altura y la edad, ¿sí? Ya pues con esta fórmula se multiplica todo y ya nos dio un resultado de 1551. Este 1551 lo multiplicamos por 1375, que es el número establecido para personas que entrenan 3 veces por semana, ¿listo? Entonces ahí haciendo este problema, pues nos dio una totalidad de 1132 calorías diarias consumidas. Entonces este es su gasto energético y estas mismas calorías tiene que consumir diariamente. Bueno, esto es un ejemplo de la tabla que utilicé para las dietas. Entonces está aquí la fecha de cada dieta. Esta, pues obviamente se divide por el nombre del alimento, la cantidad de alimento que va a consumir ese día, la cantidad de grasa, carbohidrato y proteína que tiene cada alimento, y aquí al final ya está el total de las calorías que tiene el alimento como tal. Se divide pues, en desayuno, almuerzo, onces y comida, que fue lo que nos indicó la deportista, que la cantidad de comidas que comía diariamente. ¿Listo? Entonces aquí también obviamente son dietas balanceadas. Bueno, para la semana 2 entonces ya iniciamos con el trabajo físico. Se realizó un trabajo de tren superior, una sesión para aumentar fuerza y resistencia en esta zona. Se realizó también una sesión de técnica de pases y dribbling y se realizó un entrenamiento de tren inferior para aumentar fuerza, resistencia y potencia en el salto. Este es un ejemplo de la tabla que creé para, para tener en cuenta pues, los entrenamientos. Entonces, obviamente está dividido en fase inicial, en fase central, en fase final y aquí es lo último, los materiales con los que íbamos a trabajar cada día. Entonces aquí está la descripción del ejercicio, el volumen, la intensidad, la densidad, el volumen total. Acá entonces especificamos el tiempo total de la duración de cada sesión y ya por último el objetivo, que pues en este caso pues el objetivo es aumentar la fuerza y la resistencia en la deportista en su tren superior. ¿Listo? Para la semana 3 pues se aplicó una sesión de flexibilidad, ya que en la ejecución de los test de las capacidades físicas se notó una falencia en cuanto a flexibilidad. Entonces pues siento que se debe reforzar, entonces vamos a tratar de implementar las sesiones de flexibilidad semanalmente. Se realizó también una sesión técnica de pases y dribbling y de control de balón. Y se aplicó una sesión de fortalecimiento de tren superior, perdón. Bueno, para la cuarta semana pues se aplicó una sesión de fortalecimiento y resistencia de tren inferior. Se realizó también trabajo técnico táctico sobre manejo y control de balón en movimiento con ambas manos. Siempre trato de que la deportista maneje las dos manos. Se explicó y aplicó entrada en doble ritmo con lanzamiento al aro. Y por último se realizó un ejercicio de reacción y control de balón en el aire. Listo, bueno, ya por último, en el último día de esta semana se trabajó una sesión de flexibilidad. Aquí están algunos ejemplos fotográficos de lo que trabajamos. Entonces las sesiones técnico-tácticas y estratégicas siempre tratamos de trabajarlas pues en el terreno de juego, en una cancha de baloncesto. Las sesiones
de fuerza, resistencia y flexibilidad siempre las manejamos desde casa. No hay necesidad de salir y aquí están, pues ella se toma evidencia fotográfica para enviarme a mí. En la quinta semana pues se realizó un entrenamiento de tren superior para fortalecimiento de brazos, lo que son bíceps, tríceps y también se trabajó abdomen. Se aplicó también una sesión técnico-táctica en ofensivo y defensivo y lanzamientos a canasta para potenciar la fuerza y la velocidad de lanzamiento y también para ayudar a la deportista a tener una mejor visualidad de lo que es el lanzamiento a la canasta, de que mejore su puntería y esas cosas. Y se aplicó ya por último una sesión de fortalecimiento de tren inferior. Para la semana 6 entonces se aplicó una sesión de flexibilidad y se realizó un control de capacidades físicas para observar y medir los avances que ha tenido la deportista. Se aplicó por último una sesión de fortalecimiento del tren superior. Entonces este es el cuadrito que estoy manejando para dejar constancia del resultado de cada uno de los test. Le estoy aplicando el test de flexibilidad profunda, test de velocidad de 20 metros, test de resistencia en plancha y test de fuerza fondo de brazo en banco por 1 minuto. ¿Listo? Entonces esos test también los aplicamos en un parque, en espacio abierto, pues porque obviamente para la de 20 metros necesitamos buen espacio. Entonces siempre para esta prueba se lleva el metro y medimos la cancha para que puedan ser resultados verídicos, ¿sí? Para la semana 7 entonces se trabajó, bueno, la deportista tuvo una lesión y fue incapacitada por 4 semanas. Entonces en estas 4 semanas ella no deberá realizar ejercicios que impliquen salto, que impliquen carga axial en las rodillas, movimientos cíclicos y reiterativos en las rodillas. Entonces pues su diagnóstico fue una tendinopatía patelar derecha. Entonces, pues a partir de esta semana se modificaron las sesiones, se modificaron los ejercicios y se cambiaron por ejercicios para ayudar a mantener o ayudar a la rehabilitación de esta lesión. Para, pues obviamente la idea no es perjudicarla más, entonces se hicieron sesiones de rehabilitación y también en otros días, pues en vez de trabajar tren inferior, se trabajó tren superior, ¿listo? Se realizó también una sesión para el estudio del reglamento y su aplicación en el terreno de juego. Y por último se aplicó una sesión de ejercicios estratégicos en terreno de juego. Para la semana 8 se aplicó una sesión de técnica de ejercicios de control y recepción del balón y ejercicios de rehabilitación también. Se aplicó una sesión con ejercicios estratégicos y se realizó una sesión de ejercicios técnico-tácticos enfocados en el mejoramiento de las falencias vistas en la deportista en la semana anterior. Listo, para la semana 9, pues para este día se modificó la sesión ya que implementaría tren inferior y por la incapacidad se trabajó tren superior. Se aplicó una sesión de flexibilidad y por último se aplicó una sesión regenerativa para entrar a la semana de descarga. ¿Listo? Entonces esta ya fue la semana 9, fue la última semana, la semana de competición. Entonces ya este día se trabajó la regenerativa. Bueno, en esta semana ya estamos en la semana de descarga, que es la semana 10. Pues se realizó un entrenamiento de mantenimiento para aplicar un descanso activo con ejercicios de menor intensidad, pues que ayuden al cuerpo a recuperarse. La idea es hacer ejercicios que les ayuden a volver como a un estado inicial, en donde les ayude también a mantener el cuerpo, a rehabilitarse y a mejorar su estado físico. Entonces, el segundo día se realizó también ejercicios como juegos técnicos y por último se realizó una valoración física y funcional en la deportista. Bueno, esta es la presentación de mi macrociclo como tal. Entonces mi macrociclo está compuesto desde el 14 de agosto hasta el 18 de octubre. En el periodo preparatorio pues se tomó en cuenta el 70%
que son 6 semanas. Este 70% se saca obviamente de las 9 semanas en las que vamos a estar trabajando, desde la preparación general hasta la etapa competitiva. Entonces se toma en las 9 semanas y se multiplican por el 70%. Esto nos dio un resultado de 6 semanas. Y ya el 30% restante, que son 3 semanas para el periodo competitivo. En la etapa de preparación general es, es del 70% también, entonces estos son 4 semanas en total. De preparación especial del 30% son 2 semanas, ¿listo? Y ya aquí está la etapa precompetitiva y la etapa competitiva, que es el 70% también y el 30% acá, ¿vale? Ya esta última semana es la semana regenerativa, la semana de descarga, entonces esta no se toma en cuenta dentro de esta preparación. ¿Listo? Aquí está ya dividido por meses: el mes de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre. ¿Listo? Entonces, el tipo de mesociclo para el mesociclo básico, entonces son como cargas fundamentales de entrenamiento. Son como para que el deportista tenga nuevos hábitos y nuevas motrices. Son ejercicios muy básicos, entonces en este tipo de mesociclo pues trabajé la primera semana, por ejemplo, ejercicios de pases y de dribbling hacia los pases hacia la pared a una corta distancia, pues para que ella se fuera acoplando con el balón, con el manejo del balón, y también ejercicios de dribbling en un solo lugar, entonces sin movimiento. Entonces para que ella, lo que buscamos es que ella se acople con el balón y aprenda a manejar el balón. ¿Listo? Eh, ya para el desarrollador tipo 1 es como un aumento considerable de las cargas. Es como un nuevo nivel de exigencia. Entonces aquí ya en estas semanas empezamos a implementar ejercicios también de dribbling y de pases, pero ya trabajando con un compañero, en ese caso pues yo. Entonces ya iniciamos a trabajar las dos, los pases a una distancia de 3 o 4 metros. Entonces trabajamos los pases como de béisbol, pases de pecho, pases en picado. Entonces esto ya la va a ayudar obviamente pues a tener un nivel más alto de exigencia y aprender ya a trabajar con un compañero. ¿Listo? En esta semana también se realizaron ya ejercicios de lanzamientos y de control de balón básicos. Listo. Para el de perfeccionamiento, bueno, esta semana de perfeccionamiento se utiliza es como una etapa de transición entre el mesociclo básico y el mesociclo competitivo. Pues se utiliza para detectar y eliminar algunas falencias que la deportista tenga en cuanto a movimientos técnicos y tácticos. Entonces lo que se busca es el perfeccionamiento de cada movimiento, de cada técnica que la deportista esté ejecutando. ¿Listo? Entonces pues también se permite el estabilizar nuevas capacidades en la deportista. Ya para la semana estabilizadora, pues en esta semana es como una interrupción temporal del aumento de la carga. Es una semana, digamos, de adaptación para la deportista. Entonces se trabajan ejercicios de bajo nivel, de baja exigencia, pues para permitir que la deportista se acople a todo lo que aprendió en las semanas anteriores. ¿Listo? Ya por último, bueno, en la semana de aproximación, bueno, para esta semana de aproximación se implementaron ya ejercicios como enfocados al trabajo en el terreno de juego. En estas semanas implementé ejercicios relacionados con el reglamento y su aplicación en el terreno de juego. También empezamos a implementar ejercicios estratégicos. Bueno, en esta semana lamentablemente pues la deportista fue cuando tuvo la lesión, la incapacidad. Entonces en esta semana ya empezamos a modificar lo que teníamos que trabajar.
Entonces esta semana se trabajó, pues como les dije anteriormente, ejercicios relacionados con el estudio del reglamento, la aplicación en el terreno de juego, sesiones estratégicas y de rehabilitación. ¿Listo? Para la semana competitiva, pues en esta semana competitiva se trabajaron ya ejercicios más enfocados a la parte estratégica, de trabajo en equipo. em, También pues se realizaron, bueno, en esta semana se realizó un trabajo de estratégico también, de rehabilitación, obviamente, porque tenemos que procurar que la deportista obviamente esté en rehabilitación constante con ejercicios que le ayuden a mejorar su condición. Se trabajó una técnica de recepción y control de balón, eh, y se trabajó una técnica y táctica en cuanto a ofensivo y defensivo. ¿Listo? Ya son ejercicios más enfocados como a la competencia, como al desarrollo de la deportista en el terreno de juego y bueno, con sus demás compañeros, si fuera el caso. Y ya para la última semana de competición, entonces se trabajó un físico de tren superior, trabajo físico de tren superior, trabajo de flexibilidad y ya por último un trabajo regenerativo, como dije anteriormente, para poder entrar al periodo de descarga, a la semana de descarga. ¿Listo? En esta última, en esta última semana, pues se trataron de trabajar ejercicios de baja intensidad, entonces ejercicios de funcionales, ejercicios de mantenimiento. Entonces también se hizo una valoración física y una valoración funcional, pues para tener constancia o saber en qué estado terminó la deportista en su macrociclo, su periodo de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces pues aquí están los objetivos, ya como les expliqué. Aquí está el número de sesiones que trabajamos por semana, que fueron 3 sesiones por semana. Trabajamos los jueves, los sábados y los domingos. Y aquí están, bueno, los días que ejecutamos los tests y la valoración física, y el objetivo fundamental cumplido. ¿Listo? Que pues el objetivo fundamental era pues implementar en la deportista las técnicas, las tácticas, las estrategias y también aumentar en cuanto a lo físico su nivel de fuerza, resistencia, flexibilidad. ¿Listo? Bueno, en mi diagnóstico, pues la deportista en general tuvo un buen desarrollo, sabe seguir instrucciones y a la hora de aplicar las sesiones pues pone lo mejor que pueda de su parte. Entonces, pues gracias a esto se obtuvieron buenos resultados. Pues a partir de la semana 7, como les decía, la deportista tuvo una lesión, por lo cual se hizo la modificación de las sesiones y empecé a aplicar sesiones de rehabilitación. Y en cuanto a organización para los encuentros, tuvimos algunas falencias, algunos problemas, pues ya que algunos días no contábamos con el tiempo necesario o suficiente para realizar las sesiones, pero pues siempre tratábamos de hacerlo y siempre lo hicimos para poder cumplir con el macrociclo. Entonces, pues digamos problemas en cuanto a tiempo, entonces en la hora de encuentro, que a veces ella no podía, a veces yo no podía, entonces nos tocaba encontrarnos un poco más tarde. Entonces en cuanto a esto fue el único problema que tuvimos. Ya pues para las conclusiones, pues el trabajo que se ejecutó fue favorable, ya que se evidenció un avance progresivo en las falencias en cuanto a capacidades físicas y también en cuanto a capacidades en el baloncesto de técnica, táctica y estrategia. También con el estudio de reglamento tuvimos buenos avances y la deportista pues permitió la realización de un trabajo eficaz y comprometido. Entonces pues esto también ayudó mucho para que a la hora de aplicar el macrociclo tuviéramos buenos resultados. Listo, entonces eso fue todo. Muchas gracias por su atención.